Hoy les tengo un tema que el Señor me regaló con una palabra que ha venido rondando mi cabeza ya por varios tiempo. Pero vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Génesis 37, versículos del 1 al 8. Génesis 37, versículos del 1 al 8. Espérense, me desconecto. Eso. Bueno. Estamos todos, Génesis 37 del 1 al 8. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por ese tiempo tan maravilloso que nos regalas de compartir tu palabra, de aprender, Dios. Te pedimos que seas tú disponiendo nuestro corazón, que seas tú disponiendo nuestra vida, Señor, a que tu palabra, Señor, pueda llegar y pueda transformar, pueda ser como esa semilla que cae, Señor, y crece y da fruto, Dios. Padre Santo, te amamos con todo el corazón. Dios, gracias por darme el privilegio de estar predicando tu palabra, Señor, de estar compartiéndola, y te pido, Señor, que seas tú usándome como un instrumento tuyo, Dios. Gracias nuevamente, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las principales cosas que más le cuesta a los jóvenes es ser diferente. No sé si se han dado cuenta, pero los jóvenes siempre buscan un modelo a quien imitar. Um, Les cuesta mucho el ser auténticos, parecería que ninguno quisiera marcar la diferencia. Um, Tal vez en el colegio, en la universidad, en el trabajo existen ciertos modelos a los cuales ellos se quisieran parecer. Sin embargo, el querer marcar la diferencia siempre se ve como relegado a un segundo plano, porque no seguir haciendo lo que todos hacen. Um, y yo creo que no es malo el seguir un modelo, ¿cierto? El querer imitar a alguien siempre y cuando la persona que nosotros queramos imitar sea alguien que haga bien las cosas, ¿no? Pero, ¿por qué no ser diferentes? ¿Por qué, am, no sé, por qué no marcar la diferencia? Precisamente el tema de hoy se llama relevantes, marcando la diferencia, relevantes, se llama el tema de hoy. Am, y esto no solamente le pasa a algunos, le pasa a todos los jóvenes, nos pasó a todos el querer ser como alguien, ¿sí? Como alguien, como ya sea un personaje famoso, ya sea o un amigo, o un jefe, o algo, o alguien, perdón, a quien nos hayamos querido parecer en algún momento de nuestra vida. Yo me acuerdo, hoy mencionaban el tema de una caricatura que en mi época las niñas veían, que se llamaba Candy. Y muchas niñas querían ser como Candy, sobre todo porque les gustaba mucho el novio, bueno, el novio, el que siempre enamorado, el enamorado de Candy, que si no estoy mal, se llamaba Andrew, creo que era, o Andy, algo así, era que se llamaba. Lo están dando otra vez por ahí, creo que por canal no están dando otra vez Candy. Sí,
y las niñas querían parecerse mucho a Candy, ¿sí? Básicamente era una novela de muñequitos de hace mucho tiempo. Am, y siempre empezamos a buscar modelos. Por ejemplo, los niños de mi época, cuando salió Caballeros del Zodiaco, o salió Dragon Ball, o salió Supercampeones, pues queríamos ser como ellos. Yo me acuerdo que en mi época yo quería ser Dragon Shiryu. Yo me acuerdo que ese para mí era de Caballeros del Zodiaco. Yo quería hacer así las mechas largas y todo eso. Nunca me llegaron a crecer las mechas antes. Mire, se fue para atrás el cabello. Pero, pero siempre yo quería como, eso. Y entonces hacía los movimientos y toda la cuestión que él hacía. Y siempre como que buscábamos imitar a alguien. En vez de como empezar a formarnos como personas auténticas que en realidad somos. Si vemos, Dios nos creó únicos y nos creó diferentes a todos, nos creó de una forma especial y maravillosa que a veces no nos damos cuenta que en realidad Dios eh, nos creó así. Pareciera ser que el ser diferentes es cosa de pocos, ¿sí? Es cosa de que casi ninguno marca la diferencia y pareciera que el marcar la diferencia no es para todos. Sí, y que solamente está reservado para algunas personas, cuando en realidad Dios quiere que marquemos la diferencia todos. ¿Por qué no ser diferentes? ¿Por qué no ser auténticos todos? Y si yo les hiciera la pregunta, ¿tú marcas la diferencia? Am, ¿Eres diferente o eres la copia de personas que están a tu alrededor? ¿Qué podríamos responder? ¿Será que sí marcamos la diferencia o será que somos a las personas que nos siguen o somos las personas que en realidad seguimos o somos las personas que en realidad imitamos a otra persona? Y claro que eso es malo, como decía, perdón, claro que eso no es malo, como decía ahorita, pero creo que eso no es lo único que podamos hacer, no es lo único que puedas hacer tú, que pueda hacer yo. Estoy seguro que puedes dar más, llegar a ser realmente una persona relevante para la historia, para todos. José era una de esas personas que sabían que había algo más. Tal vez él marcaba la diferencia porque era el niño consentido del papá y tenía una túnica de colores perdonen la expresión que voy a utilizar, pero José era el sapito, el hermano sapito que iba le contaba todo al papá. Ese era José, ¿sí? Ese hermano que se hacía coger fastidio porque era intenso y le chismeaba todo al papá. Lastimosamente, ah, pues lastimosamente no, yo creo que a consecuencia de eso, am, los hermanos a José lo odiaban. Y así lo menciona la Biblia, dice, bueno, odiar es una palabra bonita para lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo aborrecían. O sea, de verdad se dejó coger fastidio José con respecto al acusarlos a ellos y siempre como dice la Biblia que y le informaba a su padre de la mala fama de ellos. Y José, sin embargo, o sea, a pesar de lo que los hermanos, porque dice que lo trataban fuerte, lo trataban muy mal, am, José sabía que había algo diferente en él. Y no solamente el que era consentido, tal vez él creía que era eso, o que tenía el favor de su papá y entonces le ponían ropa nueva y toda la cuestión. Pero él sabía que había algo diferente, había algo más en él, que él no solamente iba a ser el sapito de la familia o el niño que se la pasaba acusando a sus hermanos. Él sabía que había algo más y Dios se lo hace saber así. Eh, Él tiene un sueño, José tiene un sueño, bueno, en realidad tiene varios sueños, pero en particular que cuenta en esta parte de la historia, tiene un sueño en el que están recogiendo espigas y hacen manojos y dice que la espiga de él se ponía así, se levantaba y la de los de hermanos y la del papá
se inclinaba ante la de él. Obviamente esto le cayó muy mal a los hermanos con un baldado de agua de fría, y le dijeron, ¿acaso es que tú mandarás sobre nosotros o tú reinarás sobre nosotros? ¿Dominarás sobre nosotros? Y yo creo que José dijo, pues es que solamente fue un sueño, no entiendo por qué se ponen bravos conmigo. Ok, yo creo que los hermanos de José sabían que ese sueño no era normal, que ese sueño tenía algo que ver, y les daba más rabia todavía, porque ¿por qué José tenía esos sueños y ellos no? Ahora, recordemos que José, los que conocen la historia de José, yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos la historia de José, él tuvo que pasar de ser el hijo consentido de Jacob a ser esclavo, pero también pasó a ser el segundo al mando de uno de los imperios más grandes de la época, que era el egipcio. Y, y así nos gusta ver la historia, ¿no? José pasó de ser un hijo consentido, el bebé de la casa, a ser el segundo al mando. Estaba el faraón y estaba después José. Pero, pero ¿qué del proceso que tuvo que vivir José para llegar hasta allá? Tal vez en algún momento de la vida te sentiste como José, preguntándote si esos sueños eran realidad, o solamente eran esos sueños a causa de una frijolada que te comiste por la noche o algo. Tal vez preguntándote por qué tenías esos sueños, porque yo me imagino a José preguntándose, "Ey, pero ¿por qué yo tengo estos sueños y mis hermanos no?", ¿cierto? Para él era común porque él le comentaba esos sueños a los hermanos como si nada. Sin embargo, yo creo que la pregunta, José, era por qué yo tengo estos sueños y mis hermanos no. ¿Por qué soy diferente? Am, Dios le había dado un propósito específico que José ni siquiera se imaginaba. Y tal vez nos pasa a nosotros. Tal vez no nos hemos dado cuenta del propósito que Dios tiene con nosotros. Tal vez estás en la misma posición, imitas a otros, sabiendo que Dios tiene algo preparado, reservado para ti, y sabes muy adentro que lo tienes, solo que no sabes cómo llevarlo a cabo, no sabes cómo hacer para cumplir ese propósito. Y déjame decirte algo con respecto a José, él tampoco sabía cómo. Él sabía que había soñado algo, que Dios le había confirmado el sueño, le había reconfirmado el sueño, y, y no sabía cómo llevarlo a cabo. No sabía cómo hacer eso. Él no sabía cómo llegar de ser un pastor de ovejas, sapito con el papá, consentido por el papá, a llegar a ser la persona que Dios quería que él fuera. Y, y al pasar esto, al darse cuenta Dios de todo lo que estaba viviendo José, pues dijo, amigo, tengo que pasarte por el proceso. Tienes que aprender a cumplir el propósito, pero por medio de un proceso. Y recordemos algunas cosas del proceso de José. Lo primero es que fue golpeado por sus hermanos y arrojado a una cisterna, a un hueco, a donde, digamos que una persona no debería estar ahí, ¿sí? Ahí lo echaron a él. Él fue golpeado, rasgaron sus vestiduras y lo echaron ahí. Obviamente, si José no sabía cómo llegar al propósito de Dios antes, mucho menos ahora que sus hermanos lo habían golpeado y lo estaban haciendo pasar por muerto ante su papá. No quedándose ahí o no quedando tranquilos los hermanos, bueno, le perdonaron la vida por lo menos, pero hicieron algo muchísimo peor, podríamos decir, que fue vendido como esclavo. Y ustedes dirán, "Ah, pero muchísimo peor que la muerte", sí. Si hubieran matado a José, listo, o sea, ahí hubiera quedado y ya, pero esta vez lo que hicieron fue venderlo como esclavo. O sea, él tuvo que sufrir de a poquitos, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros, tal vez algunos se esclavizan con el trabajo,
pero no creo que sepan en realidad lo que es ser esclavo en realidad, que es que lo estén golpeando a uno, que estén abusando de uno, que lo estén humillando a uno, simplemente porque alguien se dio la tarea de comprarlo y se cree dueño de uno. Entonces que José tuvo que pasar por esa parte dolorosa de ser golpeado y seguirse preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay algo muy profundo, hay algo dentro de mí que me dice que hay más, pero, pero seguía siendo un esclavo. Y no, no quedándose ahí, José, ah, fue vendido a Potifar y él halló gracia ante los ojos de Potifar y lo puso a administrar su casa. Y José tenía una gracia pues hombre, solamente podía dar Dios. Y yo creo que José dijo, este es mi lugar. Aquí yo me voy a establecer, aquí yo voy a estar. Sin embargo, no era el propósito de Dios y Dios básicamente que lo mandó a salir de esa comodidad. A tal punto que vino la esposa del Potifar y quiso seducirlo, quiso acostarse con él, básicamente lo desnudó y, y a José le tocó salir corriendo, ¿sí? Pero él salió corriendo porque él le tenía temor a Dios, no porque fuera fea, ¿no? Él salió corriendo y así lo dice la Biblia, dice que él no le quería fallar a Dios. Y sale corriendo y no quedándose con esas, la esposa de Potifar acusa a José de haberla tratado de violar, de abusar de ella y que había dejado las ropas ahí al lado de ella. El caso es que después de eso José entra a la cárcel y, y empieza de nuevo. Porque estar en la cárcel no es nada fácil. Y, perdón, estando José en la cárcel, sigue sintiendo que hay algo dentro de él que dice que tiene que seguir adelante. Y él sigue avanzando y sigue avanzando y, y se encuentra con una oportunidad única que solamente Dios pudo haberle dado. Se encuentra con el copero y el panadero del faraón, no del Potifar, ya el Potifar pasó aparte, sino con el copero y con el panadero del faraón, nada más y nada menos. Que eh, tienen sueños también. Y José se los interpreta. Y al copero le dice, en 3 días tú vas a volver a ser el copero del rey y vas a probar la copa perdón, del faraón. Y el panadero le dice, claro, en 3 días te van a colgar, te van a matar. O sea, no hay nada que hacer. Efectivamente eso se cumple. José le dice al copero que no se olvide de él. Y, y el copero dice en la Biblia que el copero se olvidó de él. Y como que pues bueno. Tuvo que pasar, que aquí pasa algo curioso, no sé si se dieron cuenta, pero todo inicia con un sueño y llega al propósito de Dios gracias a otro sueño. La pregunta es por qué José no interpretó los sueños de él. Interpretó los sueños de otros, pero los que Dios le había dado a él, pues como que quedaron ahí como que José decía como que, oiga, ¿será eso o no será eso? Sin embargo, con los otros sueños del copero y del panadero, sí los interpretó y eran así. Ah, Después de que pasa esto, el faraón tiene un sueño, que es el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que después las 7 vacas flacas se comen las 7 vacas gordas, y que en fin, que todo este sueño que era algo fuerte. Y el copero se acuerda de José. José interpreta los sueños y el faraón le da poder a José de tal manera que queda a cargo de básicamente Egipto. Estaba el faraón y estaba José digamos que en el orden de mando como tal. Y,
Y yo no sé si estás pasando por alguno de estos procesos, ¿sí? Porque a veces somos golpeados o somos vendidos como esclavos, nos esclavizamos con el trabajo, nos esclavizamos con ciertas situaciones de nuestra vida. Tal vez estamos muy cómodos en un lugar, no nos queremos mover del lugar. Am, Tal vez estamos encarcelados, pero hace parte del proceso de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que estando en ese proceso se quedan estancados en alguna de las estaciones, sabiendo en su corazón que hay algo más, que hay un propósito, que no puede ser todo en la vida, que debe haber algo más, pero se quedan estancados ahí. Y esto me parece difícil de entender porque imagínense que hubiera pasado con José donde él se hubiera quedado estancado en uno de estos pasos del proceso de él. Imagínense a un José, por ejemplo, que haya cedido a la tentación con la esposa de Potifar. ¿Qué hubiera pasado con José? Imaginémonos a un José que se hubiera conformado con ser el encargado de la casa de Potifar. ¿Qué hubiera pasado con José si, si hubiera cedido a la tentación o simplemente no le hubiera contado el sueño a los hermanos? Y podríamos decir, no, Dios se lo hubiera arreglado para ponerlo en el lugar donde él quería. Seguramente, pero si hubiera demorado más tiempo en suceder esto. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos estancamos en un solo lugar, nos quedamos quietos esperando solamente a que pasen los años, a que pasen las situaciones, a que pasen las circunstancias, a ver si algún día el propósito de Dios nos atropella y así no funcionan las cosas con Dios. El propósito de Dios se busca, el propósito de Dios es avanzando, el propósito de Dios es caminando. No nos podemos quedar estancados solamente pensando en que voy a crecer o voy a aprender más de él o voy a llegar al propósito solamente por ósmosis, porque a Dios le plació. Es una lucha, es trabajando, es buscándolo a él. Una de las características más importantes de José era que él siempre escuchó la voz de Dios, él siempre confió en Dios. Él lo buscaba. Él no solamente era el niño consentido que tenía sueños raros y que los hermanos odiaban. Era, era el joven que escuchaba y obedecía a Dios y por eso hallaba gracia ante digamos que ante los de más alto rango. Por eso es que hallaba gracia. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Tendríamos que llegar a la conclusión definitivamente que es escuchar a Dios. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para escucharlo, para poder cumplir su propósito y todo eso? Y se resume básicamente en una sola palabra, obedecer. Obedecer. Lastimosamente en estos tiempos, no me refiero a los tiempos de pandemia, me refiero a la época como tal. Ser diferente es juzgado. Ser diferente en esta época es para personas valientes. Marcar la diferencia no es fácil en esta época. Es necesario, pero no es fácil. Y al no ser fácil, mucha gente ah, se echa para atrás. No quiere marcar la diferencia. Es más fácil imitar a otra persona. Es más fácil hacer lo que otra persona ya hizo. ¿Qué pasaría si nosotros afrontáramos el proceso paso a paso? ¿Qué pasaría si nosotros afrontáramos el proceso día a día? Si camináramos un paso más a la obediencia a Dios. Porque podríamos decir, sí, yo soy obediente a Dios, sí, yo escucho la voz de Dios, yo me conecto a las predicaciones y sigo escuchando predicaciones y alabo al Señor en la casa, pero ¿estás avanzando?
o simplemente estás en un lugar cómodo y no quieres moverte de ahí porque es el lugar de confort, es el lugar donde estamos bien. Ser diferente requiere de valientes. Marcar la diferencia es necesario. No te puedes quedar toda tu vida viviendo una vida prestada. No puedes quedarte en eso. No puedes quedarte toda la vida ahí esperando que otro haga para tú avanzar, para tú hacer. Estás viviendo propósitos de otras personas cuando tú deberías estar viviendo tu propio propósito. El propósito que Dios tiene para ti. La clave de José era la obediencia. Era la obediencia, era escuchar a Dios, era no solamente el escuchar la voz audible diciéndole José, por ahí no es, no, era reconocer lo que Dios había dicho ya a través de sus profetas, a través de las personas que había puesto y seguir ese reglamento. No estoy diciendo aquí con esto que nos volvamos de esas personas que son fanáticas, que ya van al extremo, ¿no? Eh, yo creo que Jesús rompió con todo eso. Yo creo que Jesús acabó con toda la cuestión del legalismo, con toda la cuestión del el regirnos a algo que en realidad no nos edifica. Pero también estoy de acuerdo con lo que Jesús dijo en la predicación, en el Sermón del Monte, cuando nos pone ciertas reglas que básicamente son muy difíciles de cumplir. Pero Él nos mandó o sea, a que nos incomodáramos un poco, a que nos moviéramos. Si ustedes leen un poco el Sermón del Monte, ustedes van a decir, hombre, esto es imposible de cumplir. Esto es imposible de cumplir. Hay reglamentos que Jesús nos dijo, bueno, le preguntaban a Jesús, bueno, ¿y cuántas veces tendré que yo perdonar a mi hermano? Porque los profetas decían que 7 veces. Esa es la interpretación que le daban los fariseos de la época a la palabra. Y Jesús le dice, ciertamente les digo que hasta 70 veces 7, o sea, no la puso difícil. Si yo les pregunto, ¿ustedes serían capaces de perdonar a alguien 70 veces 7? Es un número inimaginable, se los aseguro. Hasta 70 veces 7, ¿serían capaces de hacerlo? ¿O qué me dicen de la parte donde Jesús llega y dice que amarás a tus enemigos? Eso es fácil. Es muy difícil amar a nuestros enemigos. Y Jesús lo dice así. O sea, lo voy a poner en mis palabras. Va a ser, ¿qué gracia tiene que ames a tu familia, a tus hermanos, a los que están contigo? ¿Qué gracia tiene? Eso qué tiene de difícil? Se ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y ahí se nos empieza a convertir la cuestión, se viene peliaguda la cuestión, ¿cierto? Ahí ya no, ya se nos cae la cuestión de como que, ay, es en serio que toca perdonar, que toca amar a nuestros enemigos, que toca perdonar a las personas hasta 70 veces 7. ¿Cómo así? Esos eran los mandamientos que Jesús nos puso. Nos mandó a incomodarnos, a que no nos quedáramos solamente con la comodidad de yo tengo mis enemigos y lo odio con todo mi corazón y nunca más lo voy a perdonar. No. Cuando habla también Jesús, cuando nos enseña a orar, no sé si ustedes, si hemos podido estudiar bien el Padre Nuestro, ya hablaba precisamente acerca de eso y con unos mentores y hablábamos acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es condicional, el Padre Nuestro, o sea, muchas veces pensamos que, que, que el perdón solamente llega por la gracia y por el amor. No, Jesús puso la cuestión difícil. Porque cuando Jesús empieza a darnos ese modelo de oración, dice, le dice, Señor, perdóname así, perdóname nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que quiere decir que ese perdón está condicionado, ¿cierto? Eso no lo habíamos pensado.
Pero el perdón está condicionado, ¿y a qué está condicionado? A cómo tú perdonas. ¿Qué tanto perdonas tú? Porque eso es lo que dice esa oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eran palabras de Jesús muy fuertes que nos incomodaban. Yo creo que mucha gente, si hubiera estado conectado por Zoom, se desconecta al escuchar decir esto a Jesús, porque pues es muy difícil cumplir eso. Es muy difícil cumplir eso. Y esto, el proceso de José era para incomodar a José. Ey, hay que dejar de ser el niño consentido, hay que dejar de estar allí, porque es necesario avanzar y a veces estamos cómodos como estamos. Estamos cómodos. Es necesario movernos. Es necesario avanzar hacia el propósito que Dios tiene. Pero es bueno incomodarnos. No te quedes estancado en parte del proceso. Dios quiere llevarte a un feliz término. Dios quiere llevarte a cosas grandes. Es curioso ver cómo Dios bendecía a José. Si vemos, José solo seguía honrando a Dios, afrontaba el proceso paso a paso, interpretando sueños y seguía adelante a pesar de que yo, o sea, no sé por qué no interpretaba, de verdad, no sé por qué no interpretaba el sueño de él. Interpretó los de todos, pero menos los de él. Yo creo que él debió haber dicho, hombre, estoy en el camino correcto, Dios me tiene, este es el camino de Dios, pero pues él simplemente como que venga, buscaba ir a la salida de la cárcel. José fue una persona relevante para todos. Fue una persona relevante. Si miramos el significado de relevancia o de relevante, dice que sobresale por su importancia o su significación. Eso así dice el diccionario. Que sobresale por su importancia. José era relevante. José era una persona que marcaba la diferencia. Por eso tenía gracia hacia los demás. Continuó el proceso, José. No se estancó a pesar de los fracasos. No se estancó a pesar de los fracasos. No es fácil. Y no es fácil mantenerse cuando uno entra en un fracaso y sale de ese fracaso y entra otro fracaso y uno dice, pero no sé qué más hacer, prefiero quedarme quieto. Ahí cuando uno dice esas frases, está empezando a cultivar el fracaso del propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios no se puede dar el lujo de eso. Él quiere que aprendas de esos fracasos. Hay un proverbio que, bueno, no es un proverbio de la Biblia, es digamos como un dicho, que dice que el camino al éxito está lleno de fracasos, ¿sí? Está armado de fracasos. La escalera al éxito está armado de puros fracasos. Cada escalón es un fracaso. Tenemos que aprender es a qué, a usarlos para subir, no para quedarnos estancados. La pregunta de importancia para el día de hoy es: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué eh, estamos haciendo o por qué estamos siendo procesados? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y yo quiero decirte algo. Y voy a utilizar una frase que utiliza una amiga mía. No eres un humano más. No eres un humano más. Métete eso en la cabeza. Eres un hijo de Dios con un propósito específico que Dios quiere que cumplas. No eres un humano más. Dios quiere hacer algo contigo y quiere hacerte relevante. Quiere hacerte algo importante. Sobresalir por algo importante. Dios quiere hacer contigo cosas que jamás pensaste que tú podías hacer. Deja de conformarte con lo que tienes o donde estás. Porque déjame decirte, amado, hay más. Pero depende de cuánto tú obedezcas a Dios.
Depende de cuánto tú estás acercándote a Dios. José tenía 17 años cuando pasó el episodio de los hermanos que lo vendieron y todo esto. 17 años, cuando los hermanos volvieron a él, él ya tenía más o menos unos 38 años más o menos. Ya había crecido, ya había tenido hijos. eh, y José tuvo que aprender una lección ahí. Porque hasta el día en que los hermanos llegaron, entendió el propósito de Dios. El sueño que él tenía lo entendió hasta ese día. Cuando los hermanos de él se postraron delante de él. Como en su sueño. Hasta ese día. Y déjame decirte, ahí no solamente quedó el proceso de José. ¿Tú crees que José no estaba resentido por dentro por lo que le habían hecho los hermanos? Él estaba dolido con los hermanos. De hecho, les hace una suerte de broma, les hace una como una, no era una chance, él quería desquitarse, seamos sinceros. Él quería desquitarse. Les da la comida y les mete una copa. La copa de él la mete dentro del saco de uno de los hermanos y, y los mete a la cárcel. Tenían que sufrir un poquito. Yo creo que tal vez no le gustó a José, pero sintió un fresquito. Y entendió el propósito de Dios, que el propósito de Dios no era encarcelar a su familia, era ayudarlos. Si ustedes se ponen a ver la historia en realidad, ¿qué fue lo que pasó después de eso? Ah, después de que ya José los perdona, se abrazan, ve otra vez al papá y todo esto, ah, pasa algo. Israel llega a Egipto. ¿Se acuerdan que más adelante viene Moisés y de repente el pueblo de Israel es esclavo de Egipto? Pero ¿cómo así que es esclavo de Egipto si José los había dejado bien puestos ahí? El propósito de Dios. El propósito de Dios. Porque después de eso se hace la división de la tierra de los hijos de Israel y cada uno tiene una posición en la tierra como tal, menos los levitas, como nos explicaba el pastor la vez pasada. Y después de eso el pueblo de Israel tiene que ser liberado. Pero José seguía siendo relevante y parece que más adelante se olvidara de lo que José hizo por el pueblo de Israel. Porque si hablamos de las personas importantes, hablamos de un Noé, hablamos de un Jacob, hablamos de un Abraham, pero no hablamos de un José. Cuando José en realidad salvó la vida de sus hermanos y de su padre, no había comida en toda la tierra. Y José era el único que podía hacerlo. Y cumplió el propósito de Dios para lo que fue llamado. Él murió sabiendo que había cumplido el propósito de Dios. Y suena trágico lo que voy a decir, pero si hoy estuvieras frente a Dios y Él te preguntara si cumpliste el propósito de Él, ¿qué le responderías a Dios? Le dirías, sí, definitivamente cumplí tu propósito. Y si te pregunta, ¿y cuál era mi propósito? ¿Lo cumpliste? ¿Cumpliste el proceso como debería ser? ¿Te incomodaste? Amados, es tiempo de incomodarnos un poco. Es tiempo de salirnos de la zona de confort. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de salir de la esclavitud. Es tiempo de salir de allí, de ese lugar donde tal vez estamos encerrados y empezar a trabajar por el propósito que Dios tiene. Porque definitivamente hay más para ti. Hay más para ti. No es un poquito. Tal vez estás viviendo situaciones difíciles, complejas. Créeme.
hace parte del proceso de Dios. Y hace parte del proceso de Dios para hacerte a ti más relevante, para hacerte a ti una persona importante para Dios. Y es necesario que empecemos a obedecerlo, que empecemos a escucharlo. Que esto no solamente quede aquí, sino que puedas llevar a cabo todas las cosas que Dios tiene para ti. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a hacer que Dios nos muestre el camino, que Dios nos muestre, así sea por sueños. Si lo hizo con José, ¿por qué no puede hacerlo con nosotros, cierto? Con sueños, con palabras. Recuerden que si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, simplemente tienen que abrir la Biblia, ahí está la voz de Dios. Y Él te quiere hablar, y te quiere mostrar sueños, y te quiere llevar a un lugar más alto, y te quiere hacer alguien relevante, alguien que auténtico, alguien que no imite a otros, que no viva vidas prestadas, proyectos prestados, propósitos prestados. Dios va a hacer de ti una persona auténtica, diferente. Y aunque sea muy difícil ser diferente en esta época, Dios quiere hacer de ti esa persona que marque la diferencia. Amado Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, para darte gracias primeramente por tu palabra, Señor. Padre de la gloria, te pedimos que seas tú haciendo de nuestra vida, Señor, una vida que sea un punto de cambio, Dios, que marque la diferencia para los demás. No queremos quedarnos estancados en el proceso, Dios. Incomódanos, Padre Celestial. Levántanos, despiértanos, Señor, porque no queremos ser más esas personas que se quedan en el proceso, que se quedan en la escalera al éxito por causa de los fracasos. Haz, Padre Celestial, que podamos tomar estos fracasos y armar esa escalera que nos lleva al éxito, que nos lleva a tu propósito, que nos lleva más allá. Dios, estamos seguros, Señor, que tu amor es inmenso para nosotros. Así como José, como cuidaste la vida de José, Señor, estás cuidando la vida de nosotros. Y aunque hayan rasgado nuestras vestiduras, y aunque hayamos pasado por ser esclavos, y aunque nos hayamos conformado, Señor, en un lugar que no nos correspondía, aquí estamos, Señor, para decirte, toma nuestra vida, llévanos más allá, Señor.